Hola, esto es Semana 420, un show semanal con noticias sobre lo que ocurre alrededor de la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Esta semana tenemos noticias muy interesantes que están ocurriendo en Latinoamérica, especialmente en Colombia y en Argentina. También estaremos revisando algunas noticias que están ocurriendo en Tailandia, Estados Unidos, etcétera. Semana 420 es un esfuerzo por comprender lo que está ocurriendo alrededor de la planta y los fenómenos relacionados con la legalización, la regulación. Sin duda, este hecho único en varias generaciones, que es la legalización, regulación o el cambio cultural alrededor de la planta. Comenzamos con las noticias. Esta semana en Colombia, el gobierno colombiano, a través del Ministerio de Salud, anunció que está preparando modificaciones a la regulación del cannabis medicinal en Colombia y que se permitirá el uso de la flor seca de cannabis, lo que, desde donde se obtiene la parte psicoactiva y otros derivados de la planta, de la flor, cogollo, le dicen en algunas partes del mundo. Se permitirá en el modelo de cannabis medicinal, se integrará el modelo de cannabis medicinal en Colombia. ¿De qué se trata esto? En Colombia, desde 2021, es legal para compañías que se registren producir cannabis medicinal, producir flor de cannabis medicinal, flor seca, y exportarla a otros países del mundo. Ya lo hace Colombia, algunas empresas ya lo hacen, pero aún no está permitido que en el modelo interior de Colombia de cannabis medicinal los médicos puedan recetar, prescribir, en el sentido de prescription, recetar eh, flor seca de cannabis. Solo se puede a través de derivados, aceites, etcétera. Entonces, esta semana, la semana ahora, mediados de septiembre, el Ministerio de Salud anunció que una modificación que permitirá que los médicos integren la flor seca de cannabis medicinal al sistema de cannabis medicinal que existe en Colombia, es decir, los pacientes van a poder consumir flor directamente y no solo derivados. Esto entró en un periodo de comentarios que durará unas semanas y todo indica que se va a concretar esta integración de la flor seca de cannabis al cannabis medicinal en Colombia. Sin duda, una noticia importante para los tanto para productores como para pacientes en Colombia, porque era un poco un sinsentido que tuvieran permitido producir flor y exportarla tal cual, pero no para el mercado o para el paciente, para el mercado de pacientes, mercado clínico en pacientes internos de cannabis medicinal. Esto sin duda tendrá un impacto en la industria que ya está enfrentando problemas de diferentes tipos, la industria del cannabis en Colombia. Una noticia para los pacientes que requieran de flor, no necesariamente puede ser para fumar. Fumar es una de las vías de administración de la flor, la otra es a través de vaporizadores, otra vez la gente haciendo sus propios extractos, etcétera. Y hablando de Colombia, sin duda este tema será uno de los que salgan en la discusión en el próximo evento, en los próximos eventos de Expo Medellín, del 11 al 13 de noviembre en Medellín, Colombia, al igual que Cana World Congress 2024.
Se realizará 12 y 13 de noviembre, ambos eventos en el Hotel Intercontinental de Medellín, Colombia. Habrá el evento Expo Medellín para mostrar este lado de la industria y del lado académico, del lado de la investigación y del conocimiento alrededor de la planta. Está Cana World Congress, que como cada año reunirá a muchísimos expertos en lo que se refiere a investigación y desarrollo de lo que tiene que ver con la planta en el asunto científico. Cana World Congress, 12 y 13 de noviembre. Interesante lo que pasa en Colombia. En otra noticia, esto es en Argentina, donde recientemente, meses atrás, cambió el gobierno del presidente Javier Milei, autoproclamado libertario. Está haciendo cambios a lo que tiene que ver con la regulación existente del cannabis medicinal en Argentina. Las administraciones anteriores crearon un programa de acceso a la planta en el que el Estado estaba muy involucrado y el nuevo gobierno tiene otras ideas, entonces están tratando de sacudir el asunto del cannabis en Argentina. Y esta semana, días atrás, el gobierno argentino publicó el decreto 833 de 2024 que afecta directamente a la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del cannabis medicinal, ARICAME. La agencia reguladora fue intervenida por el gobierno federal. Esta agencia, que es responsable de supervisar el cultivo, la producción, la comercialización y los productos, las licencias, lo que tiene que ver con el cannabis, con lo que está legalizado, que es las variedades de cannabis bajas en THC en Argentina, cáñamo, el hemp. El gobierno federal, el gobierno de Javier Milei, hizo una intervención directa. Sacó a la gente que le está operando y ahora hay una intervención de hasta un año con posibilidad de extenderse. Entonces, el gobierno totalmente quiere modificar la forma en la que se maneja el acceso al cannabis, a la planta de cannabis en Argentina. Recordemos que aunque el presidente Milei se autodenomina libertario, en su gobierno hay personalidades de la derecha conservadora en contra de la planta, entonces esto podría, in- eh, no les gusta a muchos políticos que están en el gobierno argentino, no les gusta nada que tenga que ver con la planta, y en esto se manifiesta, esa es más o menos la respuesta. ¿Qué va a pasar? Em, la ARICAME queda bajo intervención por un periodo de un año que puede extenderse por un año adicional. Significa que la agencia será administrada temporalmente por un interventor designado por el gobierno. El actual director de ARICAME será removido de su cargo, se designa un nuevo interventor, le otorga una amplia autoridad para organizar la agencia. Se va a organizar la agencia de cannabis en Argentina con el objetivo de obtener mayor eficiencia y transparencia dentro de la ARICAME, señala el gobierno en el decreto 833-2024. El objetivo es que sea más eficiente y menos burocrático, dice, parte de la reestructuración gubernamental en Argentina, intervenida la agencia regulatoria. Sin duda, esto significa que el panorama del cannabis medicinal en Argentina en los próximos meses o años podría verse modificado de forma considerable. Ya se hicieron previamente modificaciones al ReproCan, que es el programa de acceso a la planta por parte de pacientes y usuarios. Y ahora el gobierno está interviniendo directamente, tomando el control de la Agencia Regulatoria del Cannabis en Argentina. Interesante. Está pasando en México. Tiene mucho que ver qué tipo de gobierno está
cargo en este momento, si el otro bando estaba a favor o no. Otro ejemplo, la siguiente noticia, que no es noticia, sirve un poco para comprender qué está pasando en Latinoamérica. En México, la nota que está reproduciéndose en muchos medios mexicanos es que una ministra de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Lenia Batres, argumentó en contra de una eh, acción de la misma Corte. Se manifestó en contra de que se le haya otorgado un permiso de importación y venta de productos a la empresa Cannabis Energy Drink México SADCB, porque señala que no es competencia de la Suprema Corte el otorgamiento de permisos. Un asunto muy complicado y sobre la Suprema Corte y los jueces de México. Voy a tratar de resumirlo para las personas que no viven en México y más o menos qué está ocurriendo y cómo se puede ver afectado, porque aquí más adelante algo que dice explícitamente la ministra podría decirnos cuál es el futuro de la planta en México. En este momento en México está ocurriendo una transformación en los poderes políticos y hubo recientemente una serie de cambios al poder judicial y esto ha provocado que haya, por increíble que parezca, jueces afines al gobierno en turno y jueces afines al otro modelo que ya no está en el poder en México. Y esto está manifestándose en el poder judicial, tanto que se hizo una reforma, que aquí no es el lugar para hablar de ella, pero va a cambiar cómo funciona el poder judicial en México. Y ahora tenemos a ministros de la Corte, a jueces opinando sobre temas políticos desde el bando que le corresponde el grupo político que lo puso ahí. En esta ministra, la ministra Batres es hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, son parientes, están como bandos, grandes bandos enfrentándose y un gran bando de políticos tiene el control ahora del país en México. Y va a esto. La ministra Batres Guadarrama, en torno a este tema, argumentó, estamos hablando de la planta de cannabis, y un permiso que se le otorgó a una empresa de importar y exportar hemp. La ministra argumentó que el derecho a la salud es un principio fundamental del bienestar social, por lo que constituye un límite a otros derechos de índole económico. Bien. En otras palabras, la libertad de comercio encuentra su límite en el interés general, en la especie, en el derecho a la salud de la sociedad en su conjunto, concluyó la ministra. Voy a repetirlo. En otras palabras, la libertad de comercio encuentra su límite en el interés general, en la especie, en el derecho a la salud de la sociedad. La ministra dice esto cuando se manifiesta en contra de que una empresa pueda importar y vender, comercializar productos de cáñamo, de hemp. Entonces ya nos puede dar una pista de cuáles van a ser las limitantes de la planta de cannabis durante la próxima administración en México, el próximo gobierno que empieza el 1 de octubre, que pues, es continuación del mismo, no hay como un gran cambio. El, la libertad de comercio encuentra su límite en el interés general, en la especie y al derecho a la salud en la sociedad en su conjunto, dice la ministra del bando de los políticos en el poder que van a tomar decisiones en torno al cannabis sobre la planta de cannabis. Eso es lo que podemos, una pista de lo que se puede esperar. Se va a legalizar el cannabis en México en 2025 en adelante. Difícilmente. Tal vez haya una especie de regulación del cannabis medicinal para acceso médico muy controlado, pero lo que se refiere
Asuntos comerciales, no va a pasar. Aquí lo mismo lo está señalando, hablando de la libertad de comercio que se ve limitada por el interés general, el derecho a la salud de la sociedad, dice la ministra Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, de todo este grupo del que tiene el poder total en México actualmente. Entonces, habrá que ver cuál es su postura en torno a la planta de cannabis en el futuro. Por allí va, no va a pasar gran cosa. En otros temas, en Tailandia, hablando de regulación, Tailandia publicó el nuevo proyecto de ley sobre el cannabis, que tiene el objetivo de regular la industria y restringir el uso a exclusivamente fines médicos y de salud. Permitirá el uso de cannabis para tratamientos médicos, investigación y en productos a base de hierbas, alimentos y cosméticos. Impone sanciones para consumir o vender cannabis con fines no especificados. Suaviza la postura en comparación con los borradores anteriores de la ley. Ya no prohíbe explícitamente el uso recreativo. Tailandia también ha tenido un proceso regulatorio en torno a la planta, se ha abierto, pero los cambios de gobierno y de las decisiones políticas le han afectado. Hace unos años, el gobierno que estaba en turno legalizó el hemp, legalizó el cannabis y descriminalizó el consumo de la planta. Entonces hay acceso a cannabis bajo en THC, también hay del otro, del alto, pero es legal vender el cannabis bajo en THC, que son lo que conocemos como hemp, cáñamo, y sus derivados e incluso flores en Tailandia. Entonces floreció toda una industria aprovechando este sector, que el gobierno, el que promovió esta apertura, lo vio como una oportunidad económica para el país. Él cambió la administración y dijeron, hey, hey, no nos gusta tanto, y amenazaron con meterle un freno total a los cambios que se habían hecho, y al final el, el gobierno actual, que es el que quería regresar a lo que, a la situación anterior a la legalización y a la descriminalización del hemp y del cáñamo, cannabis bajo en THC, al final decidió adaptarse a la realidad y no lo va a prohibir totalmente, sino que va a endurecer las medidas en busca de que no crezca desorganizadamente este sector. Entonces, al final no habrá una prohibición total como se pensaba que podría ocurrir en Tailandia. El, el partido Pheu Thai en el poder y el partido y el otro partido que están enfrentados en la arena política llegaron a un acuerdo intermedio duro hacia el libertinaje alrededor de la planta, pero no tan estricto como pretendían de inicio. Interesante lo que ocurre en Tailandia, uno de los países que se anima a estar regulando y hacer los cambios necesarios a la a la regulación y a la descriminalización del acceso a la planta para uso medicinal y descriminalización en el caso del uso adulto o recreativo. En otra historia, esto es en Estados Unidos, tenemos pocas historias de Estados Unidos esta vez, interesantes, bueno, porque Estados Unidos es el mercado más grande que existe y ocurren muchísimas cosas, pero también es interesante estar al tanto de lo que ocurre en diferentes partes del mundo porque nos ayuda a comprender cómo ocurre el fenómeno, cómo es algo internacional. En Estados Unidos, en el estado de Illinois, un fallo de la Corte Suprema Estatal de Illinois en torno al olor del cannabis, el tribunal dictaminó que el olor a cannabis quemado, el olor a joint, el olor a la planta, hierba quemada, por sí solo no genera suficiente justificación para un registro, para el registro de un vehículo sin orden judicial. Esto luego de un caso que se llevó a la Corte Estatal
Y el resumen es ese. El, la Corte del Estado, la Corte Suprema del Estado de Illinois, dice que no es suficiente argumento para la autoridad encargada de la aplicación de la justicia, law enforcement, como la policía o los sheriffs de los condados, no es suficiente para que le, le dé pie, le abra la puerta, le permita a la autoridad revisar un vehículo sin una orden judicial en Illinois. En otra noticia de Estados Unidos, esto es anecdótico. De acuerdo con un reporte del New York Times de hace unos días, el- se reveló el contenido de unas grabaciones del entonces presidente Richard Nixon, que fue quien empezó la guerra contra las drogas. Todavía, aunque está terminando o está modificándose, especialmente en el asunto de la planta, aún estamos viendo las consecuencias de esta prohibición, de esta postura política del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en torno a la planta de cannabis. La noticia fue que en unas grabaciones descubiertas recientemente o salieron a la luz recientemente, Nixon admite que la planta no es particularmente peligrosa y que él creía que debería haber una evaluación de las sanciones que había en torno a su posesión y su uso. Sin embargo, más tarde dijo que suavizar la postura de su administración sobre la planta podría enviar la señal equivocada. Estas son las palabras directas de Nixon que dice el audio. Dice Nixon, el famoso presidente que tuvo que renunciar luego de que filtraran a la prensa casos de corrupción. Dijo Nixon, déjenme decir que no sé nada sobre la marihuana. Sé que no es particularmente peligrosa, en otras palabras, y la mayoría de los jóvenes están a favor de legalizarla. Pero por otro lado, es la señal equivocada en este momento. Las sanciones deberían ser proporcionales al delito. No tengo problema en que se evalúen las sanciones al respecto y no deberían haber sanciones como en Texas, donde la gente recibe 10 años por posesión. Eso está mal. Eso es lo que dijo el presidente Richard Nixon, pero una cosa es lo que los políticos dicen o hacen y otra es la que llevan a sus políticas. En el caso de Nixon, comenzó una larguísima, para algunos innecesaria, costosa guerra contra el uso de las drogas, porque fue una guerra que criminalizó a los consumidores, incluyendo también a pacientes de la planta. En otra noticia que tiene que ver también con Estados Unidos, tiene que ver con un evento, el MJ Biz Conference 2024, MJ BizCon, que lo organiza la compañía MJ Biz con propiedad de Emerald. Será del 3 al 6 de diciembre en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Anunció algunos avances de quiénes serán los headliners de las conferencias de este magno evento que se realiza cada año en Las Vegas, Nevada, que reúne a miles, decenas, más de 15,000 personas van cada año a este magno evento de la industria del cannabis en el mundo en Las Vegas. Será del 3 al 6 de diciembre en Las Vegas Convention Center. Anunciaron que Carmelo Anthony, quien fue una gran estrella, una leyenda de la NBA, del básquetbol, del baloncesto, 10 veces jugador del Juego de Estrellas, él será uno de los conferencistas, de los speakers en el MJ BizCon 2024, 3 al 6 de diciembre en Las Vegas, Nevada. Interesante este evento. He tenido la oportunidad de acudir en un par de ocasiones.
espero poder ir también en este 2024. Y sin duda, cualquier persona que asiste abre su visión, tiene una apertura de las posibilidades, de la realidad, de los problemas que hay en la industria del cannabis en Estados Unidos y en otros países, especialmente de este continente. Además, de Carmelo Anthony habrá más speakers el 6 de diciembre. Por cierto, todavía hay early bird tickets que se acaban los precios, cambian los precios dentro de unos días. Vaya a asistir. Está a tiempo de comprar a buen precio sus boletos para el MJ BeastCon de Las Vegas Convention Center, del 3 al 6 de diciembre de 2024. Esperemos estar ahí. Y estas algunas de las noticias más relevantes en torno al mundo del cannabis y sus múltiples intersecciones, de lo que tiene que ver con regulación, con legalización, cambios regulatorios en los países en los que ya existen modelos de legalización del cannabis de uso adulto, cannabis medicinal, acceso a pacientes. Este programa no tiene el objetivo de promover ningún tipo de uso de la planta. Lo que promovemos es la información y el conocimiento en torno a lo que está ocurriendo basado en los facts, en la información comprobable. Y recuerden que Semana 420 es un programa que pueden encontrar cada 7 días en el canal de YouTube Industria 420 Cannabis News. También lo pueden escuchar los martes en la radio en línea para la comunidad, greencoastradio.com, greencoastradio.com, y también en las plataformas de podcast y en cualquier lugar donde haya manera de subir tanto el audio como el video. El objetivo es compartir información reciente, científicamente comprobada, periodísticamente comprobable en torno a la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en la sociedad. Yo soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Pueden encontrarme en LinkedIn, Osvaldo Olivas, donde de lunes a viernes por las mañanas comparto enlaces y cosas interesantes sobre lo que está ocurriendo en ese momento en lo que tiene que ver con la planta de cannabis. Muchas de estas noticias llegan aquí a este show Semana 420, pero no todas. Algunas son muy de nicho, pero son interesantes dependiendo de la persona donde esté. Eh, Agradezco a las personas que me siguen en LinkedIn, 1000 followers esta semana, sin pauta, interesante, personas que quieran estar informándose sobre la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones. Osvaldo Olivas, y les agradezco mucho su atención en lo que tiene que ver a estos temas relacionados con la planta y el cambio cultural alrededor. Gracias.